¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otra oportunidad también en este programa. Se trata de la despenalización del aborto en los casos de violaciones sexuales. Y, por supuesto, tratamos nuevamente este tema porque ha sido nuevamente visto por otra comisión ordinaria del Parlamento Nacional. Ya había sido archivado por la Comisión de Justicia y ahora sucedió lo mismo con la Comisión de Constitución. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Susana Isabel Chávez Alvarado. Ella es representante de PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. También nos acompaña el doctor Luis Solari de la Fuente, como todos recordarán, ex parlamentario y ex ministro de Salud. Les damos la más cordial bienvenida a ambos. ¿Qué tal? Gracias. Bien, antes de iniciar este diálogo, vamos a ver una breve encuesta para un sondeo que se ha realizado con la ciudadanía para ver cuál es la percepción de las personas respecto a este tema. Adelante. Nadie sabe lo que siente la mujer cuando es violada, ¿no? Entonces, para mí, es un sentimiento que ella sola puede determinar. Por lo tanto, debería dársele la oportunidad de que ella decida, ¿no? No, por favor, por más que sea violación, tiene vida esa pobre criatura, tiene vida. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Debe tener su bebé y luego denunciarla, porque no puede abortar así nomás tampoco, ¿no? Y realmente es algo indignante, ¿no? Que la violen y digan que no salga el hijo y todas esas cosas. Uno tiene sus ideas, sus ideales, no para que realmente la niña decida, ¿no? Realmente si va a ser por orden de la madre o el padre, ¿no? Si es menor de edad. Si es mayor, bueno, ella misma decide. Por supuesto que sí. Las mujeres decidimos de nuestro cuerpo, ¿no? No, señorita, no estoy de acuerdo. La mujer quiere tener su hijo y nadie puede venir a decir que aborte. Ya, se debe respetar ese ser. Más bien, acá lo que nos falta a nosotros son instituciones que protejan esto. No, yo creo que no, porque todo niño tiene derecho a nacer. No, yo estoy en contra. Una violación, pues una violación, ¿no? Por un lado, por otro, sí debe considerarse el aborto porque es un hijo no deseado. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Porque el tema del aborto, la violación causa en las mujeres problemas psicológicos. No, porque en sí el feto es una vida humana desde el momento de que se da toda la fecundación. Una vez que nazca, que lo pueden dejar en un hogar o mandarlo a adoptar. Es por una violación, no es por un acto voluntario. Y me parece que la persona afectada también sufre un trauma. Y no me parece, no es supongamos que quede embarazada, no es un niño que uno ha querido, sino que ha sido forzado. Una violación es algo que una persona no ha querido tenerlo, la han forzado. Entonces, eso ya depende de la dama qué decisión toma. Si es que ella está de acuerdo para hacerse el aborto, ¿por qué no? No creo, porque soy católico. Para mi opinión, no debe haber aborto. ¿Por qué? Y porque le quitamos la vida a un ser vivo que viene al mundo. Yo considero que sí. Debe hacer el aborto, me parece que es conveniente en las personas que tienen posibilidad de no tener más hijos, son violadas, puede ser por medidas terapéuticas. Yo creo que sí debe legalizarse el aborto. En caso de violación sí, porque es una cuestión muy traumatizante para la mujer que ha sufrido, aparte de haber sufrido esa agresión psicológica, física, le queda mentalmente para toda su vida. Entonces, creo que los legisladores deben ponerse en el caso de una mujer que ha sufrido este tipo de violencia. Bien, como ya todos hemos podido ver, efectivamente hay opiniones a favor y en contra. Es un tema bastante polémico, no solo a nivel ciudadano, sino también de diversas autoridades e instituciones. Y precisamente queríamos preguntarle a la representante de PROMSEX respecto de, inicialmente esta propuesta se debatió en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y fue precisamente una iniciativa ciudadana. ¿Cuáles son los principales argumentos que ustedes sustentan como para defender esto
y, bueno, obviamente su opinión en contra respecto del archivamiento. Bueno, sí, en realidad esta iniciativa surge porque este es un proyecto que ya se venía, que tiene un pendiente de discusión de hace mucho tiempo en el Congreso. En el 2009 se incluyó dentro de la revisión del Código Penal y se incorporó este tema de despenalización del aborto por violación, pero que por razones que nunca se llegaron a explicitar, este tema no pasó esa discusión. Ante esta situación, las organizaciones que hemos venido trabajando en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, vimos que era una necesidad obligar al Congreso a su debate. Dado que... Pero se hizo previamente, si me permite, una encuesta, digamos, para saber cuál era, digamos, el sentir, una orientación. Totalmente. O sea, esto surge de una necesidad y surge justamente de comenzar a mirar a las víctimas de violación dentro de un marco de integralidad y que definitivamente algo que no se está trabajando todavía en el Estado lo suficientemente fuerte es la protección de las víctimas de violación. Sí se ha avanzado en el campo de la penalización, pero hay una especie de descuido de lo que está pasando con la víctima. Y este era un tema que está allí pendiente. Entonces, eso fue lo que nos obligó como organizaciones a colocar el tema. Aunque también te quiero señalar que el tema de derechos humanos no son temas que se discuten por encuestas. Y por otro lado, este es un asunto que se viene colocando en los mandatos internacionales, que son las recomendaciones que el país viene recibiendo en el campo de los derechos humanos para justamente despenalizar el aborto y particularmente el aborto por violación. Queríamos aprovechar también para preguntarle al doctor Solari, en su calidad de exministro también de Salud, este tema, como bien lo ha señalado nuestra invitada, también se ha venido planteando ya desde hace años atrás. ¿Por qué considera usted que no ha tenido, digamos, luz verde? Bueno, no ha tenido luz verde porque primero la primera dama no sabe el tema, para utilizar el término que ella patentó a través de un ministro. Pero el problema principal era que el proyecto de ley había recolectado firmas para un objetivo, que era despenalizar el aborto, pero el texto propuesto producía en la legislación nacional 3 cosas, no una. La despenalización del aborto en casos de violación, la eliminación de la denuncia e investigación policial en esos mismos casos, cosa que es un absurdo, porque ¿cómo van a sancionar a un violador de menores con cadena perpetua sin denuncia e investigación? Y tercero, la eliminación de la condición de acto médico en el aborto terapéutico. Como esta comisión que ha visto últimamente no es solo de constitución, sino de constitución y reglamento, en la exposición de motivos del proyecto, el efecto en la legislación debe aparecer completo, las 3 cosas. Y en el proyecto de ley aparecía solamente un efecto en la legislación. O sea, este proyecto era nulo de plano, pero lo más grave es que se le ha pedido firmas a muchas personas, varios miles, y no se les ha dicho que el proyecto era las 3 cosas. Tampoco se lo ha consultado a la Defensoría del Pueblo acerca de si estaba de acuerdo o no con la eliminación de la necesidad de denuncia e investigación. Yo estuve en un taller de la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia y la representante de la Defensoría se opuso. Pero y tampoco hay opinión del Colegio Médico de qué le parece si se elimina la condición de acto médico en el aborto terapéutico. O sea, por todos lados el proyecto hacía agua y nosotros que sabemos de técnica legislativa sabemos que este proyecto tarde o temprano no iba a ser aprobado porque estaba lleno de vicios, no solo procesales. Me parece muy grave que en la exposición de motivos no se diga cuál era el efecto completo, al extremo que en la Comisión de Justicia solo una parlamentaria se había dado cuenta de la eliminación de la necesidad de la denuncia e investigación y no se habían dado cuenta que desaparecía la condición de acto médico en el aborto terapéutico. Obviamente esto hacía que el proyecto fuera prácticamente inviable desde todo punto de vista. Sí, pero solamente en la forma, ahora después podemos ver el fondo, ¿no? Claro, yo no creo que esas sean necesariamente las razones, tal es así que tampoco se recoge estos argumentos en la no aprobación. En realidad, la Comisión de Justicia, por ejemplo, uno de los criterios que señala para no aprobar es que sería demasiado costoso
la aprobación del aborto por violación, lo cual es un absurdo y muestra un mal entendimiento. Yo creo que ¿Costoso por quién? ¿Para el Estado? Para el Estado, así lo señaló, así lo señaló sin mayor argumentación. Pero además, si me permite, durante el debate también reconocieron las representantes de la ONG que sustentaron la propuesta que podía perfeccionarse, digamos, la propuesta. Absolutamente, porque cuando uno entrega un proyecto de ley, como lo hace cualquier congresista o cualquier comisión, ese es un proyecto, una propuesta, y esa propuesta tiene que ser seguramente modificada, enriquecida, si existiera la voluntad para hacerlo. Pero aquí, en realidad, fueron otras razones las que primaron y básicamente los obstáculos enormes que este proyecto, básicamente criterios religiosos, absolutamente criterios religiosos, porque todos los demás elementos pudieron haberse discutido inclusive. Sí, a ver, no voy a ser de juez y parte, sino de abogado del diablo. Es una frase que no me gusta mucho, pero pongámonos en esa situación. Dejando de lado el criterio religioso, si hablamos de derechos humanos, está el derecho humano, efectivamente, de esa futura madre que ha sido violada, efectivamente, pero también están los derechos de ese bebé, el concebido. Lo que primero creo que es bien importante identificar desde dónde efectivamente se reconocen los derechos y cómo se reconocen los derechos. Efectivamente, nadie niega que el concebido tiene derechos en lo que le favorece, pero lo que se debe decir explícitamente, y no hay nada que lo señale dentro del marco legal, que los derechos del feto, del embrión o de lo que se quiera llamar, estén por encima del concebido, esté por encima de los derechos de la mujer. Pero no está por encima, puede estar por igual, ¿no? Pero ¿cómo lo clasificas? Tal es así que solamente es el único campo donde efectivamente se señala. Y porque además ya tenemos nosotros un antecedente, que es el aborto en casos de salud. Cuando el embarazo te causa grave daño. Cuando pone en riesgo la vida de la madre. Exactamente. O daño permanente a la salud. Y daño permanente a la salud. O sea, son los dos elementos. Claro, por lo tanto, los fundamentos son los mismos. Es decir, el fundamento está cuánto derecho hay de imponer a las mujeres sacrificios extremos, y estos embarazos, producto de las violaciones, son sacrificios extremos, que ya se ha discutido hace mucho tiempo. Y por lo tanto, esto lo que significaría que hubiese sido una salida para las mujeres víctimas de una violación. Sí, bueno, entiendo que nuestro país es uno de los pocos que, digamos, no ha aprobado esta iniciativa, porque hay otros países también de la región, doctor Solari, usted también debe estar al tanto, que sí han aprobado esto. Por ejemplo, el caso de Argentina, Brasil, es político, Bolivia, ¿no? Es político, usted mete 50 o 60, 80 parlamentarios que tienen un pensamiento autoritario y violentista, ¿no? En una democracia nunca será lícito matar a un inocente y menos a un indefenso, ¿no? O sea, y eso es el aborto. Eso es en la práctica. ¿Usted tampoco estaría de acuerdo con la aprobación, digamos, que sí se da en nuestra legislación del aborto en casos de poner en riesgo la vida de la madre? Ahorita vamos a ese tema, pero terminemos acá. Susana ha hecho algunas cosas que son sumamente delicadas, ¿no? Que no son como que así nomás. No, pero eso se podía arreglar. No. Cuando uno pide firmas le tiene que decir la verdad a la gente. Y a la gente no se le ha dicho que esto producía 3 efectos en la legislación. A ver quién iba a firmar si le decían que el aborto por violación no iba a necesitar ser denunciado ni ser investigado policialmente. ¿Quién hubiera firmado? No hubiera firmado ni la mitad de la gente. Claro, entonces, definitivamente hay un problema. Y en el proyecto de ley había algo que era prácticamente escandaloso. Ni una sola mención al niño. Y no es que concebido, llámesele como quiera. O sea, los peruanos, usted y yo, mi codebatiente, la señora Chávez, su institución y todos los que están aquí presentes y nos ven por la televisión, tienen que cumplir el Código de Niños y Adolescentes, que dice niño desde la concepción hasta los 12 años. O sea, no es que yo lo llamo como a mí me da la gana para acomodar las cosas, ¿no? Y hay pues un cuerpo jurídico de defensa del niño desde la concepción en el Perú, que tendría que ser modificada para una cuestión de este tipo. O sea, que hay una presión internacional. Claro que hay una presión internacional. Todos los productos nuevos para control demográfico, todos son de mecanismo exclusivamente abortivo y no se pueden vender en el Perú. El tema del aborto terapéutico es un caso singular. Para los abortistas significa, señora, usted tiene insuficiencia cardíaca grado 3, pase por favor, la muerte de su niño que vamos a provocar es parte del tratamiento.
¿Qué dice el colegio médico y qué dicen los médicos formados debidamente? Señora, usted tiene insuficiencia grado 3, vamos a hacer todos los tratamientos para salvarla a usted y a su niño. Si involuntariamente fallece el niño, eso se llama aborto terapéutico y no es punible. El artículo está puesto ahí para... Bueno, los abortistas piensan que no, pero pregúntenle al comité de ética del colegio médico qué piensa y le va... Esa es la razón por la que se elimina la condición de acto médico en el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, el aborto terapéutico es un aborto no provocado, que se produce inintencionalmente. ¿Qué dicen los abortistas? No. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, el lupus, puede tener efecto colateral. Pero además es bien importante centrar el debate. Aquí no se trata de un debate de abortistas y no abortistas, porque ese es un eufemismo, eso no existe. Por lo menos quienes estamos defendiendo, yo creo que jamás he insultado a nadie y eso no es la manera en que nos podríamos ayudar a aclarar al público, es que lo que se trata justamente es de entender este fenómeno. Este es un fenómeno que definitivamente a nadie hace feliz, nadie va a una interrupción de un embarazo para decir voy contenta. Se van ante situaciones extremas y situaciones de necesidad. El aborto terapéutico es un proceso de interrupción, porque lo otro pasa por cualquier intervención que efectivamente puede ocurrir. Pero no podemos cambiar este significado. Por eso cuando no se interrumpe un embarazo y ese embarazo puso en riesgo la salud de la mujer y puso en riesgo su vida, lo que se procede es justamente a un proceso judicial, porque tengo derecho, porque mi derecho de vulneración se ha dado. Entonces, ahí creo que había que verlo. El tema de los criterios... Si me permite, sí. Vamos a continuar, digamos, con este importante tema, pero una breve pausa. Me piden, por favor, una pausa, pero ya retornamos enseguida. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos hablando acerca de la despenalización del aborto, un tema, ambos proyectos de ley, tanto en la Comisión de Justicia como de Derechos Humanos y de Constitución y de Reglamento, fueron archivados. Y precisamente nos comentaba en el primer bloque Susana Chávez, presidenta del Consejo Directivo de Prounsex, esta ONG que trabaja en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, nos comentaba acerca de su posición respecto de por qué considera que esta situación sí debería de insistirse y darse, o en todo caso desempolvar en el siguiente Congreso esta propuesta. Bueno, cada vez hay más evidencias y hay una necesidad. Concretamente, las víctimas de violación, el 80% tienen menos de 18 años. Ahí hay una situación muy concreta a quienes están afectando. Probablemente las mujeres adultas, fíjate que no necesitan tanto de esto. Pero si a ver, para terminar solamente esta parte. De esos, tenemos por lo menos entre un 40 y 60% que esas violaciones están vinculadas a incesto, especialmente en las personas menores de 15 años. Entonces, sí estamos diciendo sobre qué sacrificio extremo estamos solicitando y exigiendo a las mujeres que continúen un embarazo, de embarazos que son producto de incestos. Y entonces, pero ¿no le parece que si se diera en el caso de estas adolescentes que abortan, nuevamente podrían volverse a violar y nuevamente tendrían que abortar? O sea, esa no sería de repente la solución, ¿no? Porque lo que pasa es que, ojo, cuando estamos discutiendo el aborto por violación es tan solo una fracción, pero tenemos un conjunto de marco legal relativo al tema de la violencia sexual, la violación sexual como delito. Entonces, cuando el doctor se preocupa el tema de la denuncia, lo que tenemos que ver es primero que esta estructura, de tal como se ha planteado, es lo que ya se venía desde el 2009, donde se incorporaban estos elementos. Y que además, cuando hay un caso de violación, hay también una denuncia de oficio. Entonces era una cuestión repetitiva que se señale en ese sentido. El tema de la denuncia, lo que no se ha querido es someter a las mujeres, digamos, a que
pase el tiempo y que sencillamente no tenga el derecho al servicio. Pero si una puede mujer irse miente, en contra de los derechos ya. de la persona que es juzgada, que también tiene sus derechos. ¿A qué se refiere? El supuesto violador. La ley lo plantea y están establecidos los marcos. Por eso tiene que seguirse el procedimiento de investigación. Pero por supuesto, y eso no significa que una mujer tenga que esperar para hacer el proceso de investigación, porque ese es el tiempo, ese es el problema del asunto. Si ella tendría que terminar todo el proceso a demostrar que efectivamente ha sido víctima de violación, vamos a que tener 2 años o 3 años. Se puede pedir que se acelere el proceso, ¿no? Pero ¿cómo? El problema es que acá uno está actuando justamente tratando de prevenir la situación. Si una mujer miente, por supuesto, tiene que luego entrar con el proceso por haber mentido, pero eso no significa que no tenga derecho a ser. Sí, eso también sería la otra parte del riesgo, ¿no? Exactamente. Si a mí me han robado y me han asaltado y me robaron una cartera rosada, yo no tengo por qué demostrar que yo tenía efectivamente una cartera rosada para hacer mi proceso y mi justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, a una mujer sí se le está pidiendo eso. Sí, pero se igual le está se exigiendo. investiga, ¿no? Y que se investigue. Tiene que El tema es que se investigue. Eso no impide. Por lo tanto, por eso la preocupación del doctor Solari nunca ha sido un tema de discusión. Pero yo insistiría en el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, que estaba hablando el doctor Solari. Los derechos humanos que no son solo de la mujer que tuvo la desgracia de haber sido en estos casos violada, sino también del concebido. Eso está contemplado en la Constitución. No solo en la Constitución, en todos los códigos, pero yo soy médico, he sido dirigente de la Sociedad de Medicina Interna y yo he expresado a nombre de la sociedad qué significa aborto terapéutico ante la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia. Y yo tengo que expresar mi protesta formal aquí, diciendo que le pregunten a la presidenta y mi sociedad si lo que yo he definido como aborto terapéutico es desde el punto de vista médico o es la pretensión de la señora Susana en este caso. O sea, a mí me parece que nosotros tenemos una obligación con los televidentes y no podemos decirles que es lícito en una democracia matar al niño como parte de un tratamiento, porque eso no lo acepta el Colegio Médico del Perú. Y por esa razón es que en la mayoría de los países no hay protocolo de aborto terapéutico, porque el aborto terapéutico, por favor no me interrumpa, es para la muerte involuntaria. ¿Cuál es el problema? Vamos de frente al tema. ¿Para qué se elimina en el texto? ¿Por qué se elimina? Para que las personas puedan ante un notario dar una declaración de parte de que las han violado. Pero si con esa fórmula se engañó a la Corte Suprema de Estados Unidos y a partir de ese momento han muerto miles de inocentes en ese país, bueno, ellos no tienen firmada la Convención Americana, hacen que los lean, pero vamos a la parte. Acá en el Perú funciona la filial de la organización que ha estado negociando los órganos de los niños abortados. Impares. Acá funciona. El director ejecutivo, exdirector ejecutivo de Impares, hoy día es el director de salud reproductiva en el Ministerio de Salud. Y usted no sabe, en el 2001, el que era su empleado, el director de investigación de Impares, es hoy día el ministro de Salud. O sea, que lo sepa la gente cómo se mueven las organizaciones que reciben fondos del extranjero para promover el aborto en el Perú. O sea, abortista en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no es un insulto. Es un término objetivo. El que está a favor del aborto con cualquier razón es un abortista. Bueno, en todo caso sería... porque hay detrás de esos términos una connotación absolutamente negativa. ¿Podré terminar o no terminar? Porque la entrevistadora me está preguntando a mí y yo contesto, ¿puedo terminar? No vamos a adherir susceptibilidad, vamos de una manera más pero ahí está el diccionario, yo propongo que en el Perú se mate a un inocente que no tiene nada que ver en el tema de la violación. En estos casos, ¿qué considera usted que se debería hacer en los casos, por ejemplo, que una mujer adolescente es violada? ¿Qué debería hacer? Porque ya tiene el trauma de la violación, digamos. Las casas de acogida. Acá mi debatiente ha comenzado con el tema de la integralidad. ¿Cuál integralidad? Si el proyecto de ley decía, oye, si el vecino o el padrastro ha violado a la menor, la viola, que aborte y que regrese al sitio de donde la habían violado. Porque el proyecto de ley no decía nada de qué pasaba con esa persona abusada en el entorno familiar. Las casas de acogida, ¿qué es la casa de acogida?
el Ministerio de la Mujer que ha hecho en todos estos, o sea, las casas de emergencia, o sea, solamente la violencia psicológica y la violencia doméstica. Pero ¿acaso el Ministerio ha utilizado fondos? ¿O acaso es la organización de la señora promueve que hayan casas de acogida donde la persona vaya, que está siendo vapuleada, rechazada, ignorada, lastimada por el entorno, que vaya y ahí sea acompañada y que se trate de salvar a los dos? A la madre y al niño, y si al final no lo quiere criar o recibir, la mitad de su material genético es de la madre, que lo entreguen en adopción. La cantidad de gente que anda buscando niños para adoptar y nosotros no podemos decir que la solución integral es matar al niño. Si me permite, yo quería justo preguntarle en ese sentido. Vamos un poco redondeando la idea, digamos, ya cada uno más o menos ha expuesto sus fundamentos. Respecto, ¿cuál considera usted que debería de ser la solución? Solamente... No sé si se han hecho de repente estudios, yo me imagino, una adolescente violada o una mujer de cualquier edad, especialmente las menores, violada, ya tiene el trauma de la violación. Llega un hijo que, bueno, no ha sido deseado, pero el hecho de practicarse un aborto, eso también, como usted bien lo manifestó, no es un asunto agradable. ¿No le generaría un segundo trauma? A ver, o sea, ¿sería más difícil su recuperación? Yo creo que es bien importante, más fácil, como dice el doctor, entregarlo en adopción. Yo creo que es bien importante a dónde apunta esta propuesta y a dónde apunta la acción de organizaciones como las nuestras. Primero, a que no existan víctimas de violación. Creo que esa es la primera apuesta que todos tenemos que estar de acuerdo, a que no existan víctimas. Eso sería trabajar en prevención, pero full. Exacto. ¿No? ¿Y qué medida clave habría para trabajar en prevención? La educación sexual. Educación sexual que justamente el doctor no le gusta. Porque eso supuestamente... Es una afirmación que yo no he expresado nunca. Lo hemos discutido siempre. Pero no he expresado nunca pero eso. Está bien. Jamás. Ok, el segundo Sáqueme tema. Una declaración pública. El segundo, no la hay. educación sexual como un tema de perversión. Si lo tengo en su artículo, se lo voy a mandar. El segundo tema es que quisiéramos que las víctimas de violación, si son violadas, encuentren servicios oportunos y en su momento. No, de hecho que tienen que ser implica anticoncepción oral de emergencia. No tenemos anticoncepción oral de emergencia. Y sí tengo que decir que el doctor es uno de los principales opositores a la anticoncepción oral de emergencia, que podría ayudarnos también a enfrentar ese tipo de cosas. Entonces, estamos frente a una prácticamente indefensión de las mujeres. Entonces, sí, nosotros estamos viendo integralmente el asunto. Sí hemos apoyado fuertemente todo el tema de, al contrario, poner penas mayores. Pero si tenemos proyectos o leyes, por ejemplo, que declaran hasta las relaciones sexuales consentidas como violación y negación de los servicios de salud para los adolescentes, si vemos que los adolescentes llegan sin nada de educación sexual, mecanismos de defensa, de saber qué tocamiento es ofensivo y cómo reaccionar frente al tocamiento ofensivo, si vemos que ningún servicio público puede ofrecer anticoncepción oral de emergencia, es decir, sí estamos abonando a indefensión. Y sobre derechos humanos, quiero decir algo más. La propia Convención del Niño señala que hay que evitar los embarazos tempranos cuando señala que las niñas, las adolescentes, tienen derechos reproductivos. Y en este grupo de edad significa que ninguna maternidad sea impuesta. Entonces, creo que ahí de hecho, evitar, yo entiendo por concepto de evitar, hay que prevenir, hay que evitar. Y hay que trabajar. Pero una vez que se dio, ahí está el problema polémico. Y sobre el tema, fíjate, yo creo que hay que mirar los impactos de lo que implica el obligar a una adolescente en términos sociales, en términos de salud. ¿Sabes cuál es el porcentaje de abandono en adolescentes que contribuye el embarazo en adolescentes? 78% abandonan la escuela. Sí, entonces, deserción escolar. Sí. Y en términos de lo que pasa en salud, nosotros tenemos ahora y estamos registrando la muerte por suicidio. ¿Cuál sería la tarea de las instituciones? No hay, porque ya... educación y servicios e insumos y, por supuesto,
resolución para evitar cargas desproporcionadas a las víctimas. Las palabras finales, doctor, desde su punto de vista, ¿cuál sería la solución? Bueno, obviamente, si este problema crea deserción, la solución no es matar al niño, pues, como se ha planteado aquí. La solución es que esa joven vaya a una casa de acogida, ¿no es cierto? Y yo lamento mucho que se hayan dicho algunas cuestiones y verdades no científicas. O sea, en primer lugar, yo me opuse a la educación sexual que planteaba Fujimori, que era una educación sexual absolutamente utilitarista y manipuladora. Otro día podemos conversar sobre eso. Pero en el resto, nunca encontrarán una declaración pública mía en el sentido que ha dicho, y tengo que defender mi reputación. Sí, usted reconoce que tiene que haber una orientación para los jóvenes, digamos. Una orientación para los jóvenes, sí, es fundamental. Hay una institución en Estados Unidos que tiene 1% de embarazo adolescente. Entrena a las chicas a evadir el acoso de los chicos. ¿Cuánto tienen los repartos de pastillas? 18, 19, 20%. El Estado peruano no es confesional, ¿okay? Entonces el Estado peruano provee los métodos modernos, pero no puede proveer los métodos que matan al niño. Y el Tribunal Constitucional, por si usted no ha leído la sentencia, dice, este producto no es que puede poner en riesgo, pone en riesgo la vida del concebido. Así dice textualmente. Y aunque no les guste, lo tiene que cumplir, pues, porque las sentencias se cumplen en el Perú. Entonces, ese es un tema claro. En la tercera falsedad que he escuchado, pero esa sí compromete ya pues la verdad y el conocimiento de los televidentes, en ningún país del mundo, salvo que usted tenga la información, que se haya distribuido masivamente píldora el día siguiente, en ninguno, hay 5, ahí están los estudios, en ninguno se ha reducido la tasa de embarazo adolescente, ni la tasa de aborto. Todos. En ningún país, y lo que usted está diciendo, discúlpeme señora Susana, es una mentira. En ningún país del mundo que se ha hecho un estudio serio repartiendo píldora el día siguiente masivamente, se ha reducido la tasa de aborto y embarazo adolescente. Yo no he dicho eso, No, usted ha dicho que si no hubiese... Lo que he dicho es las mujeres que llegan víctimas por violación tienen derecho a encontrar en el servicio una oportunidad. No he dicho que ha disminuido. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo que ha planteado? No, déjeme terminar la frase. ¿Qué es lo mismo que ha planteado? Que la solución al embarazo adolescente o a la violación es matar al niño. No, eso no he dicho nada. Para nada. Sí, pues la píldora del día siguiente, el Tribunal Constitucional la ha puesto en blanco y negro, que es de riesgo para la vida del concebido. Bueno. Y a pesar de que el Tribunal Constitucional lo ha dicho, aquí vemos una persona que no quiere cumplir esa sentencia, que le dice a la gente que la solución a la violación, al embarazo adolescente, es darle píldora el día siguiente. Nadie ha dicho eso. Bueno, es pues abortista, señora Susana. Usted se puede reír, pero eso es ser abortista. Esa es su opinión, pero la verdad que eso nadie le ha dicho. Usted interpretó mal todo. Bueno, es parte de las dificultades que tenemos para tener un diálogo democrático, porque pasa justamente por apegarse a la verdad. Y bueno, pero así ocurre, no hay problema. Bueno, pero darle píldora al día siguiente a una señora violada es darle un abortivo. Definitivamente este tema el hecho de reírse y burlarse es un método. Mire, la ironía y burlarse del debatiente es una falta de sentido democrático. Yo no pretendo de ninguna manera. Acá nos tratamos todos cordialmente, doctor. Bueno, pues, pero esa es la realidad. Hay en el Perú abortistas y gente y se respeta, como se dice, en democracia se respetan las opiniones, así sean contrarias y opuestas, o el día y la noche. Yo les agradezco igual su participación y, por supuesto, este tema seguramente va a continuar el debate. Por ahora ha finalizado en este Congreso, pero no sabemos qué puede pasar más adelante. En todo caso, ya se verá y por supuesto lo dejamos, cada ciudadano sacará sus propias conclusiones, igual que las autoridades. Les reiteramos nuestro agradecimiento y estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. Llegamos al final de esta edición y los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.